Llega a Pokémon GO uno de los Pokémon más fuertes de toda la colección de Pokémon que existe. De los más de 1000 Pokémon va a llegar a Pokémon GO Glimet, en este caso Glimora, y no sabemos cuándo, pero existe Mega Glimora, uno de los mejores Pokémon Roca y también veneno de todo Pokémon, llega a Pokémon GO. Así que si no te quieres perder cómo conseguir a Glimet, atento a este vídeo. Vamos a ello. Sumerge hacia las profundidades para asistir al debut de Glimet en Pokémon GO. Ojo, que no va a ser fácil conseguir este Pokémon porque vamos a tener que aprovechar una mecánica que lleva ya unos añitos en Pokémon GO, pero que no todo el mundo utiliza. Pues si queréis conseguirlo, vais a tener que utilizar esta mecánica. Yo incluido, que no la uso todos los días. Hacia las profundidades. Este evento empieza el 27 de enero a las 10 de la mañana hasta el domingo 1 de febrero. Acordaros que tenéis todos los eventos en el calendario de eventos de Pokémon GO de mi perfil, así que os lo dejaré fijado o en comentarios en el vídeo para que tengáis el calendario actualizado siempre y no tengáis que estar pendiente de los eventos. Bonos del evento: triple de experiencia al completar rutas. Aquí ya nos dice cómo vamos a conseguir a este Pokémon. Efectivamente, con las rutas. La mitad de distancia para eclosionar huevos. También es un evento que está un poquito dedicado a los huevos, pero sinceramente lo importante que son las rutas y conseguir el nuevo Pokémon. Vamos a ello. Debut de Pokémon Glimet. El Pokémon mineral debuta en Pokémon GO. Por cierto, ahora os enseñaré cómo es este Pokémon, su evolución, su mega y qué tan bueno es cuando acabemos de ver esta noticia de cómo debuta, ¿vale? Los entrenadores se podrán encontrar a Glimet en las rutas, ¿vale? En las rutas va a ser la manera de conseguir este Pokémon. La investigación de campo, una investigación temporal gratuita y una investigación temporal de pago. Es decir, oye, como es el debut, sale de muchas maneras, pero lo más probable es que luego se quede solo en las rutas y ya no lo vamos a tener ni de investigación de campo, ni de investigación gratuita, ni de pago. Así que aprovechar el evento para farmearlo y ya luego va a ser más complicado de conseguir este Pokémon porque ya nos ha pasado con otros Pokémon como el Basculin con raya blanca que solo salía de rutas. Encuentros salvajes que tiene el evento a más. Temática del evento: Diglett con mayor probabilidad de Shiny, Dunspace y Meditite que pueden salir Shinies y Yungos con mayor probabilidad de Shiny. La verdad, Dunspace es interesante porque es bueno en PvP, los demás pues más flojitos. De huevo, tenemos ese Diglett con mayor probabilidad de Shiny, Pokémon interesantes como el Larvitar, top Pokémon Roca, incluso y Siniestro, el Tiranitar, Bagon, top Pokémon Dragón y Deino, top Pokémon Siniestro. Así que, oye, bastante bien estos tres, quitando el Yungos y el Diglett. A mí me sobran un poco, ahí a cada uno su opinión y lo que le guste, pero estos tres, sobre todo a gente que lleve poco en Pokémon GO, pues le puede venir bien para conseguirlos o conseguir caramelos. Recompensas de investigación de campo, ¿vale? Completar tareas para conseguir Pokémon con temática del evento. No dice qué Pokémon, pero en el debut nos dice que debería estar de investigación de campo el nuevo Pokémon. Y este es un Pokémon muy, muy bueno. No dice cuánto vale la evolución, si ya se puede evolucionar. Esto es raro, siempre con los Pokémon nuevos se pueden evolucionar. Y aquí no pone nada de que se pueda evolucionar, de los costes de caramelo, así que quizás no han habilitado la evolución. Es un poquito extraña esta salida de Pokémon, pero pase lo que pase, farmear e intentar conseguir el 100% en el evento, que luego será muy difícil, guardar todos los que os salgan malos para intercambiar y conseguir todos los caramelos que podáis, sobre todo XL, porque tiene pinta que va a ser un Pokémon, sobre todo cuando acabe el evento, difícil de conseguir. A ver esa investigación de campo qué tan extraña es. Pero vamos a ver la investigación gratuita y la de pago. Investigación temporal de pago, no nos dice nada de la gratuita. $2, que bueno, como suelen ser estos eventos últimamente. Doble de caramelos por eclosión. El bonus, si no vas a abrir huevos, pues no te renta tanto. Y recompensas del evento. Incluyen 2 incubadoras, que oye, por $2 está bien, sinceramente. Encuentros con Diglett, Jungos y sobre todo Glimet. No te dice cuántos. A lo mejor solo te dan uno y no vale demasiado la pena, pero bueno. Y luego en la tienda pues habrán paquetes. Esto es toda la información del evento que sabemos, así que no nos dicen en ningún momento que pueda evolucionar, qué coste de caramelos y si luego se va a quedar solo de ruta o no, aunque yo ya os digo por intuición, no tengo, a lo mejor me equivoco, que es probable que se quede solo de ruta. Pero David, ¿qué tan bueno es este Pokémon? Vamos a hablar de su evolución, porque al final el pequeñito Glimet pues no es el que vas a utilizar a Glimora, que es la evolución. Fijaros que en los juegos de Pokémon evoluciona a nivel 35 y que con la Mega Piedra, en Pokémon GO pues sería con Mega Energía, puede evolucionar a Mega Glimora. No sabemos cuándo saldrá la Mega ni si podremos evolucionarlo, pero qué tan bueno es este Pokémon. Vamos a hablar
En este caso a lo mejor algunos se pierden un poco, pero yo os lo voy a traducir, no os preocupéis. Vamos a hablar de Glimmora. Es un Pokémon que tiene a nivel 100 máximo de estadísticas, naturaleza 400. Esto es muchísimo, ¿vale? Todo lo que sobrepasa 100 en estadística base en el juego original es mucho, y en este caso la Mega llega hasta 150 base, que es más de 400. Esto, si lo comparamos, para que me entendáis, con Mega Tiranitar, por ejemplo, Mega Tiranitar tiene 164. Sí, Mega Tiranitar es más potente, pero es que Mega Tiranitar es de las megas más potentes que existen en todo Pokémon. Entonces, es muy bestia que esté tan cerca, ¿vale? Está muy, muy cerca. Fijaros, 170 llega a tener de ataque, este 150 está a 20. Pero si lo comparamos con Gengar, ¿vale? Está igual. Fijaros, Gengar 170 es el mejor atacante veneno, quitando el Eternatus. Y está muy cerca Mega Glimmora, ¿vale? Mega Glimmora está muy cerca con 150 base. Entonces, a ver cómo lo sacan en Pokémon GO, pero más o menos todos los Pokémon se asemejan bastante en estadísticas a los juegos originales luego en Pokémon GO, así que tengo muy buenas esperanzas de este Pokémon, la verdad, tengo muy buenas esperanzas en este Pokémon. Estéticamente a mí me encanta, la Mega está espectacular, la Mega es preciosa, aquí con todos los pétalos, que parece un rayo láser el Pokémon aquí como el núcleo, no sé, está muy muy top, así que yo lo voy a aprovechar al 100% el evento para farmear el máximo número de caramelos e intentar conseguir, os digo, el 100% de todas las opciones que nos dan disponibles, capturando Pokémon de ruta del propio Glimmet. Investigaciones de campo, que es la opción más clave. Espero que no sea muy difícil de encontrar, que haya bastantes y que no sea complicada la investigación, que no sea eclosionar 2 huevos o 3 huevos, que me lo puedo imaginar, la verdad, esperemos que me equivoque. Vale, y luego la investigación gratuita y de pago no creo que vengan muchos. Entonces, la fe está en investigación de campo y si no, que salgan muchos de ruta e intercambiarlos, gente. Guardarlos, por favor, aprovechar este consejo que os doy, guardarlos para luego intercambiarlos, ya que de intercambio te puede ser uno bueno, porque le tengo fe a este Pokémon y sobre todo a su futura Mega. De verdad, está muy guapa. No sé vosotros. Decidme qué tal os parece el debut de este Pokémon, decidme qué tal la Mega. No sabemos cuándo saldrá, aunque es cierto que hay una cosita que no es tan importante, volverse loco en farmear el 100%, en conseguir ya muchos caramelos, aunque los caramelos no vienen mal, porque cuando salga su Mega, pues debería salir en una Mega Raid, ¿vale? Debería salir en una Mega Incursión. Eso quiere decir que conseguiremos directamente a este Pokémon Glimmora ya evolucionado y que conseguiremos caramelos XL directamente porque estás capturando la evolución. Pero claro, eso es gastar incursiones, eso al final son cosas de pago, a no ser que lo saquen en un raid day, tengas 5 o 6 gratis. Así que más vale prevenir que curar, que se dice, más vale que farmeéis ya por si acaso, para el futuro, que no os arrepintáis luego. Ay, David, no te hice caso, no farmeé, no tengo uno bueno, luego ha salido Mega Glimmora, es muy top, me vendría bien, a lo mejor en PvP es muy bueno, no lo sabemos. Mejor farmea y ten ya aprovisionamiento por lo que pueda ocurrir, por lo que pueda pasar. Y nada, hasta aquí el vídeo. Ponedme en comentarios qué os ha gustado. A mí de verdad es que me ha gustado mucho que llegue este Pokémon. Y este Pokémon puede ser, esto es lo más importante, el preludio a que a lo mejor llegan pronto los Pokémon Paradox. Quizás llegan pronto los Pokémon del pasado y del futuro a Pokémon GO, porque este Pokémon... Cuidado, cuidado, no voy a decir más. No voy a decir más, estoy muy emocionado. Dejad un like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.